Correcto, correcto. Eh, Me parece interesante marcar también una que se coloca en el programa entre lo que vendría a ser innovación, ciencia y tecnología y educación. Porque Ajá. cuando referimos a temas de innovación, ciencia y tecnología, lo encontramos dentro de un ítem que tiene que ver con lo productivo, que tiene que ver con la inserción del país en materia productiva. Ahora voy a marcar algunos puntos, pero cuando vamos al tema de educación, se incluye dentro del ítem igualdad y derechos. Eso marca, Ajá. digamos, una distinción bastante significativa. Y lo que me parece importante marcar en este sentido es que cuando uno revisa la cuestión de innovación, ciencia y tecnología y la compara con la cuestión educativa, se ve una clara diferencia de profundidad en lo que tiene que ver con políticas públicas, y también se ve una clara diferencia de profundidad en lo que tú marcabas, esa distinción entre lo que se hizo y lo que se proyecta hacer. Es mucho más Claro. claro, mucho más racional lo que se establece en materia de innovación, ciencia y tecnología, lo que se hizo y lo que se proyecta hacer, que en materia de educación, que es todo muy difuso, que es todo más dentro de una lógica de lo que en ciencia política llamamos salir al paso, el muddling through de las políticas públicas, que es una especie de, bueno, digamos, decisiones que implican parches y resolución de situaciones emergentes, una especie de, bueno, tirar la pelota para adelante, pero que en materia de políticas públicas carece de racionalidad. Claro, porque acá el Entonces, lector está brevemente, enfrentado. digamos, rescatar, Sí. sí. No, que Sí, lo no, que me no, hacía, sí, lo que quería justamente hacer hincapié es que aquí estamos enfrentados a una condición tal vez ambigua o tal vez de difícil acercamiento, que es la de que el mismo agente que propone determinados cambios está proponiéndolos sobre su ajá, propia gestión. Está exactamente. proponiéndolos sobre su propia gestión. Y ahí es donde puede estar la trampa para oso, ahí está probablemente el campo minado por donde el frente puede estar caminando, proponiendo cambios o proponiendo alternativas a una gestión que ya lleva 10 años en educación. ¿Sí? Entonces, Correcto. ahí es donde se me hace un poco difícil el asunto. ¿Cómo ves eso, Jaén? Cómo podés analizar tu propia gestión, darla como exitosa y a su vez proponerle desde lo electoral también remedios? Correcto. En lo que tiene que ver, focalizo en lo que tiene que ver con educación. El programa del Frente Amplio especifica, digamos, una suerte de, bueno, de evaluación muy genérica, una cuestión diagnóstica, de lo que tiene que ver con lo que se hizo específicamente en materia de educación, ¿no? En ese sentido, digamos, hay una serie de valores que están muy fuertemente marcados. Por ejemplo, el tema de la inclusión, el tema de la democratización, de la defensa, de la educación pública, de la igualdad, eh, pero tiene algunos episodios que el Frente Amplio se interpreta de una manera, pero que en realidad no ocurrieron así. Por ejemplo, el famoso debate educativo, ¿tá? Que Ajá. se lo considera como un valor fuertemente, digamos, de la administración, que en realidad no resultó un debate sustantivo, profundo, que implicara que a partir de ahí, o sea, la estructura de política pública que, como se habla, surja de abajo hacia arriba, sino que se generó un debate educativo que en realidad terminó siendo una lógica desde arriba hacia abajo, como se habla en políticas públicas. Y lo que en realidad en esta primera digamos, fase del análisis, lo que carece el programa de gobierno del Frente Amplio es de autocrítica. Carece de autocrítica en cuanto Exactamente, a la a ese es el definición. punto al que quería llegar. Exactamente, carece de autocrítica en cuanto a la definición de algo que es el talón de Aquiles de este gobierno, porque incluso en materia de seguridad, digamos, se ha mejorado bastante en los últimos años, digamos, en la gestión de este gobierno, pero en materia educativa no. En materia educativa los problemas no se resuelven y hay, digamos, una suerte de estrategia más bien de, bueno,
de que de principios, se habla mucho de la necesidad de que la educación sea emancipadora, de mantener el derecho humano, de la laicidad, de respetar ciertos valores, pero cuando uno va a la cuestión de las propuestas, lo que queda claro es, bueno, sí, digo, la necesidad de avanzar en lo que tiene que ver con lo presupuestal, es decir, avanzar en la... Pero cuando uno rasca un poco, las propuestas en sí mismas no aparecen. Es decir, se habla sí de la necesidad de mejorar el presupuesto, se habla sí de la necesidad de mejorar salarios, o como que es un factor significativo, pero no aparece la importancia, sobre todo en la educación secundaria, la importancia del conocimiento, porque yo por eso arrancaba por la parte de innovación y tecnología, que es una parte, digamos, fundamentalmente apunta a la universidad, pero ¿y quién llega a la universidad? Digamos, ¿y quién llega a estos niveles de exigencia, como por ejemplo los que tiene la ANI y todo lo demás, que en ciencia y tecnología se creó para lograr, digamos, la inclusión productiva? Porque en lo que tiene que ver con enseñanza secundaria, el programa sostiene algo que me parece, digamos, algunas cosas peligrosas. Bueno, que hay que apuntar más a la UTU, a la formación tecnológica y no a la educación generalista, ¿no? Que es un poco la educación tradicional de un liceo, ¿no? Formación cultural y en general. Y cuando uno trata de establecer, bueno, cuáles son específicamente las propuestas, no están claramente definidas. Porque te pongo un ejemplo, Michelle. Cuando se habla de innovación y tecnología, hay una propuesta muy clara. Y es, bueno, que haya mucha más inversión en investigación y desarrollo y que esto sea financiado, por ejemplo, con aquellos actores empresariales que en su cadena productiva no tiene agregación de valor. Por ejemplo, ¿no? Es decir, aquellos Correcto. Que exportan materias primas. Uno ve una propuesta clara de cómo financiar, pero cuando se habla de la educación media, se establecen, como las típicas políticas que cuando evalúan resultados, se concentran en los outputs, pero no en los outcomes, que vendría a ser, se concentran en, lo que se hizo cuantitativamente. Lo cuantitativo, se construyeron tantos edificios, pero no hay una evaluación cualitativa de los impactos reales, valorativos sobre la educación. Entonces, digamos, en ese sentido, a mí me parece que el talón de Aquiles de los gobiernos ha sido la educación, y que llama mucho la atención que no haya propuestas claramente diferenciadas, porque se habla mucho de la necesidad de mayor coordinación, de mecanismos de profundizar las sinergias de la coordinación de los actores, de la necesidad de que la educación sea un derecho humano, que la educación integre, que los docentes, se perfeccionen, una serie de propuestas más bien, digamos, genéricas, pero que muchas veces llama la atención que no se especifica